Y bienvenidos y bienvenidas al tutorial de brioche. En este episodio les voy a explicar cómo tejer este punto que es el brioche knit. Aquí abajo en la pantalla les voy a poner cómo se escribe. La gracia del brioche es que es un punto que es doble, es muy calentito y muy esponjoso. Vamos a empezar urdiendo. Vamos a empezar montando 14 puntos. Para esta muestra yo urdí 14, pero si a ustedes les gustaría, por ejemplo, practicarlo mucho y hacer una bufanda con este punto, les recomiendo que sean múltiplos de 7. Para otras muestras les voy a les voy a contar qué números son. Pero para esta en particular tienen que ser múltiplos de 7, ahí van a entender por qué. Vamos a empezar montando 14 puntos en unas agujas. Esta lana es worsted para palillo entre 5 y 7, pero como es brioche yo estoy ocupando un palillo 4. En muchas, si ustedes ven otros videos de brioche, en muchos patrones les van a recomendar ocupar un palillo que es un poco más chico que lo que le corresponde a la lana. Y es porque el palillo, al ser tan esponjoso, se abre mucho después de bloqueo, entonces la idea es que quede más tupido. Entonces vamos a partir montando 14 puntos. La idea de montar los puntos de brioche en dos palillos es que cuando ustedes terminen su muestra les quede un poco más holgado y así sea lo elástico que es el punto, si no les va a quedar muy apretado abajo y no van a poder estirarlo bien, va a quedar con una forma medio extraña. Una vez que ya hemos montado todos los puntos, podemos empezar. Tratar de no confundirse con el resto de lana que queda aquí y tomar la lana. El primer punto hay que pasarlo, pero con esta lana que es del tejido hay que hacer una lazada antes de pasar al punto. Entonces queda así. El punto queda como con una mantita. El punto siguiente se teje y el que viene hay que hacer una lazada y pasarlo. Se teje el punto que viene. La lazada y se teje. Y así continuar hacia el final de la corrida. Se teje. Ahora por el otro lado es exactamente lo mismo, pero acá, como se pueden dar cuenta, hay algunos puntos que tienen una lazada por encima y puntos que no la tienen. En esta corrida de vuelta tenemos que tejer los que tienen lazada, se cuenta como si fuera un solo punto estos dos. El punto con su lazada se considera como un punto en brioche, no se considera como dos. Entonces en la vuelta vamos a ponerle una mantita a los que están solos y vamos a tejer los que tienen mantita. Y eso es lo que nos va a dar la textura del brioche. Ahora, como empezamos en la otra corrida, tenemos que empezar igual acá. Tenemos que pasar el punto con la lazada por encima para que nos quede con su mantita y al regresar podamos tejerlo. Entonces tejemos el punto que viene, que tiene mantita, lo tejemos. Hacemos un derecho ahí. Pasamos del que está solito y tejemos el que viene. Hay que tener mucho cuidado con esto, que a veces uno al principio se confunde y empieza a tejer las lazadas sueltas. Así que mucho ojo y mucha práctica y háganlo lento, tranquilamente, para que no se confundan. Ahí, y el último, que está acá, con su lazada, se teje. Ay, perdón. Ahí tenemos dos corridas del brioche knit. A medida que ustedes vayan practicando esto, se les va a empezar a formar la textura que ustedes conocen como brioche. Tienen que tener un poco de paciencia, ya como en la cuarta vuelta van a poder ver la textura bien. Aquí, de nuevo, se pasa con mantita y el que tiene mantita se teje. Voy a tejer un par de corridas más en el video para que ustedes vayan viendo cómo va quedando, pero mientras tanto traten de ir practicando junto conmigo
para que vayan comparando los resultados. Yo acá avancé un poquito para que vean cómo va quedando la textura. Yo les recomiendo practicar esto mucho hasta que ni siquiera tengan que pensar en el movimiento que están haciendo, porque al final los errores que se cometen en brioche se cometen porque uno se equivoca y no hace la lazada, uno se le olvida cómo hacer el punto. Entonces la verdad es que yo les recomiendo hacer una muestra bastante grande para que la mano se les acostumbre a tejer de esta manera. Ahora les voy a enseñar el brioche pearl, que es, bueno, les voy a poner el nombre acá en la pantalla para que vean cómo se escribe, que es muy sencillo también, es básicamente lo mismo, pero con el punto de revés. El primer punto se pasa al igual que con el brioche knit, con la lazada por encima, con la mantita, pero el segundo se hace un revés. Se pasa, como siempre, y el segundo un revés. Para algunas se les va a hacer más fácil hacer este punto que el derecho. Por ejemplo, para mí es más fácil por la forma en que yo tomo la lana. Y el último al revés. Por la otra corrida se hace exactamente lo mismo. La lana por delante, se pasa el primer punto y se hace un revés en los que tienen mantita. Continúan así hasta el final. Más adelante también les puedo hacer un tutorial para enseñarles cómo arreglar errores, que a veces es un poco complejo, como la textura del brioche es bien, tiene varias lazadas y varias cosas entre medio. De repente arreglar los errores no es tan fácil. Y así ven que empezó como a cambiar el orden del relieve. Voy a tejer un poco más para que vean cómo queda. Les muestro cuando termine. Aquí tengo la muestra, avancé un poquito para que vean con el brioche pearl cómo queda un poco, cómo quedan alternados los puntos. Estos son los que están tejidos por el derecho y estos son los que están tejidos por el revés. O sea, ustedes pueden practicar algunas correas de derecho, después pasarse al revés y va quedando como una textura muy interesante. Ahora les voy a mostrar también cómo cerrar el tejido. La idea es que lo cierren suelto para que no les quede apretado, para que así el tejido también cuando ustedes lo estén ocupando no quede apretado abajo y aquí más elástico. Les voy a mostrar una forma de cerrar el tejido diferente a la que yo creo la mayoría de ustedes conoce. Esta forma les va a proporcionar más elasticidad, así que no van a tener problemas en el caso de que lo traten de cerrar y les quede demasiado apretado. Parten tejiendo el primer punto y después hacen una lazada, tejen el segundo. Acuérdense que aquí los puntos que tienen mantita se consideran como un solo punto, no los cierren separados porque les va a quedar algo muy extraño. Tienen que cerrarlos juntos, igual como los tejieron antes. Lo tejen y la lazada con el punto anterior la toman y la pasan por encima del punto que acaban de tejer. Lo voy a hacer de nuevo. La lazada, tejen el punto y pasan la lazada por encima del punto que están cerrando.
Esta forma de cerrar tiene revés y derecho. Yo ahora solamente les voy a mostrar una para que no se enreden. Voy a hacer un tutorial especial para mostrar cómo se cierra de esta manera con el revés y con el derecho. Por ejemplo, si tienen un punto elástico, que claro tiene derechos y reveses, les puedo mostrar cómo se hace eso también. Pero por ahora van a hacerlo solamente para un lado. Tejen. Pueden pasar la lazada y el punto separado o pasarlos juntos, como les acomode más. Y continúan así hasta el final de la corrida. Ya cerrado y nos queda nuestro cierre muy elástico, ¿ven? A veces, si uno cierra, aunque trate de cerrar suelto, se va apretando con el mismo pulso que uno tiene. Entonces yo recomiendo a veces hacer este cierre, sobre todo cuando se trata de puntos que después tienen mucha elasticidad. Si no, se empiezan a arrugar arriba y abajo y no quedan tan bien como deberían. Que eso es el tutorial del brioche por el momento. Más adelante les subo otro con los cierres, o sea, con los aumentos y con las disminuciones.